En el anonimato de una clínica dermatológica, un encuentro cambiaría la vida de Debbie Rowe y Michael Jackson. Ella, una asistente dedicada, y él, el rey del pop, en un momento vulnerable, lidiando con enfermedades como el lupus y el vitiligo. Fue en este ambiente discreto, alejado de los focos, donde nació una conexión inesperada. Debbie se convirtió en algo más que una profesional de la salud para Michael. Fue una figura de apoyo, una oyente atenta y una confidente. Para él, Debbie ofrecía una mezcla de compasión y fascinación, una perspectiva genuina que pocos tenían. Lejos de la imagen inalcanzable de la estrella, Debbie vio al hombre detrás de la fama. Se enamoró no del artista, sino de la persona real, del ser humano que se escondía bajo los focos. La vida personal de Michael Jackson era un caos y le confesó a Debbie Rowe sus frustraciones, especialmente con su relación con Lisa Marie Presley y su resistencia a formar una familia. Fue en este escenario de desilusión que Debbie hizo una promesa que lo cambiaría todo. Si quieres tener un hijo, te lo daré. Esta frase, dicha en medio de llamadas telefónicas nocturnas y confidencias cada vez más íntimas, comenzó a crecer en el corazón de Michael, convirtiéndose en una esperanza, una posible salida a su deseo de paternidad. Lisa Marie, a su vez, sintió crecer los celos al darse cuenta que estaba perdiendo terreno ante esta mujer que, aunque no pertenecía al mundo del espectáculo, estaba dispuesta a ofrecerle lo que ella no podía. Cuando el matrimonio de Michael y Lisa Marie terminó en ruinas, Debbie surgió como una alternativa inesperada. Poco después, se quedó embarazada. Sin embargo, la alegría inicial se convirtió en tragedia con un aborto espontáneo que la devastó emocionalmente. Michael estuvo a su lado, apoyándola y abrazándola, pero este dolor permaneció en silencio, desconocido para el mundo. En septiembre de ese mismo año, mientras Michael era aclamado en su gira mundial History, estalló una bomba mediática. Debbie estaba embarazada de nuevo. Los rumores eran incesantes. Algunos decían que la relación era una farsa. Otros afirmaban que había sido inseminada en una clínica y que el acuerdo era puramente transaccional. Años después, la propia Debbie confirmaría que su embarazo fue totalmente técnico, sin relaciones sexuales, y que lo aceptó como una petición clínica, explicando con franqueza: «Me dejaron embarazada como yo insemino a mis yeguas». Michael lo negó con vehemencia, negando públicamente que su paternidad formara parte de un contrato. Sin embargo, los documentos, testimonios y cifras contaban una historia diferente. Debbie había recibido grandes sumas de dinero y le habían comprado una casa valorada en más de $1.000.000, aunque nunca habían vivido juntos. Mientras él se encargaba de la crianza de los niños, ella desapareció de la vista. La familia de Michael no era ajena a todo esto. Su madre, Catherine Jackson, testigo de Jehová, se horrorizó al enterarse del embarazo extramatrimonial. En privado, comparó a Michael con su propio marido infiel y le rogó que hiciera las cosas bien. Fue esta presión la que lo llevó a tomar una decisión drástica. Durante su gira, Michael llamó a Debbie y le pidió que volara a Australia. Al llegar, le anunció que se casarían al día siguiente. El 13 de noviembre de 1996, se dieron el sí quiero en un hotel de Sydney, con solo 15 personas presentes. Pero el mundo no se creyó la historia de amor. La prensa fue cruel, y los fans se sintieron traicionados. El propio Michael, cuando los periodistas le hicieron preguntas, apenas respondió. Todo parecía demasiado frío, demasiado rápido, demasiado calculado. Michael Jackson y Debbie Rowe dieron a luz a su primer hijo el 13 de febrero de 1997 en Los Ángeles. Lo llamaron Michael Joseph Jackson Jr., pero el mundo pronto lo conocería simplemente como Prince. Durante el parto, ambos cortaron juntos el cordón umbilical, un momento íntimo que duró poco. Horas después, el bebé fue llevado al rancho Neverland de Michael, mientras Debbie regresaba a casa de una amiga. Pasaron 6 semanas antes de que volviera a ver a su hijo. Este reencuentro, sin embargo, fue más una sesión de fotos que un momento maternal. En un hotel, colocaron a Prince en sus brazos, le indicaron a Debbie que sonriera para las cámaras junto a Michael y luego la enviaron de vuelta. Esta imagen de familia feliz fue meticulosamente planeada. Según antiguos empleados de Neverland, Debbie era poco más que una figura decorativa, rara vez vista y siempre distante. Prince fue criado por un ejército de enfermeras y niñeras.
mientras que su madre biológica quedó relegada a la sombra. A pesar de la distancia emocional, la historia se repitió. En noviembre de 1997, se anunció que Debbie estaba embarazada de nuevo. Esta vez sería una niña, a la que llamarían Paris, en honor a la ciudad donde supuestamente fue concebida. Sin embargo, la llegada de Paris coincidió con un torbellino de rumores que no ayudaron a mantener la imagen de estabilidad. Michael Jackson fue visto varias veces con su exesposa Lisa Marie Presley, juntos en Londres, Sudáfrica y Los Ángeles. Las imágenes alimentaron las especulaciones sobre una posible reconciliación o incluso una boda secreta en Johannesburg. Debbie, aún casada y embarazada, observaba todo desde la barrera. En medio de esta tensión, Debbie apareció en televisión para negar sentirse amenazada por la relación entre Michael y Lisa. Dijo que no había motivos para pensar que su marido le fuera infiel. Sin embargo, en la misma entrevista, dejó escapar una confesión que expuso la fragilidad de su vínculo. Lo que más valoraba era su amistad con Michael, y si el matrimonio la ponía en riesgo, prefería dejarla ir antes que destruir esa conexión. Una declaración que, más allá de las apariencias, dejó claro que su relación con Jackson nunca fue convencional. El 3 de abril de 1998, Debbie dio a luz a Paris Michael Catherine Jackson, una niña de ojos azules. Michael, eufórico por el nacimiento, no quería que nadie más la tocara, llevándosela a casa con restos de la placenta, en un gesto casi animal de absoluta protección. Debbie, por su parte, diría años después que Michael congeló la placenta. El nivel de control que ejerció sobre su crianza fue total, incluso en los aspectos más mínimos. Poco después del nacimiento de Paris, se hizo público que Jackson quería que su hija fuera bautizada por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Sus asesores contactaron con el Vaticano, pero la respuesta fue negativa. El pontífice no quería involucrarse en lo que consideraba una maniobra de imagen. Para Debbie, sin embargo, lo importante ya no era el espectáculo. Su segundo embarazo fue extremadamente complicado y, como resultado, no pudo tener más hijos. Con el tiempo, esta pérdida de fertilidad también se convirtió en una pérdida de sentido. En su relación, su rol dejó de tener sentido y la distancia se volvió insoportable. Con el papel de Debbie en la relación disminuyendo y la distancia volviéndose insoportable, ella solicitó el divorcio en 1999. Michael aceptó sin dudarlo. El acuerdo fue una suma enorme. Debbie recibió $2 millones y Michael obtuvo la custodia total de los niños. Ambos hombres pidieron privacidad y que la prensa no especulara sobre los motivos de la separación, pero los rumores eran inevitables. Se decía que Debbie no solo había aceptado renunciar a su patria potestad a cambio de dinero, sino que también había estado recibiendo pagos anuales para mantener la distancia. Aunque sus representantes lo negaron con vehemencia, documentos filtrados sugerían lo contrario, pintando un panorama más complejo. Sin embargo, la tormenta no terminó con el divorcio. Cuando Michael Jackson falleció repentinamente en 2009, el mundo quedó conmocionado y la atención de los medios se centró rápidamente en sus seres más cercanos, incluida Debbie. Un reportaje de TMZ causó revuelo al afirmar que ella no era la madre biológica de Prince ni de Paris, y que ambos niños habían sido concebidos mediante donación de óvulos y fertilización in vitro, limitándose su papel al de madre sustituta. El abogado de Debbie respondió de inmediato, negando categóricamente la información y calificándola de cruel, falsa e insidiosa, insistiendo que Debbie era la madre biológica de ambos niños. Sin embargo, esta explicación no detuvo los titulares de prensa. Otro nombre estaba involucrado en el escándalo, el Dr. Arnold Klein, el dermatólogo para el que trabajaba Debbie. Algunos medios de comunicación sugerían que él, y no Michael, podía ser el verdadero padre biológico. El portavoz del médico se negó a hacer comentarios, alegando confidencialidad médica. Sin embargo, ya se estaban sembrando dudas, lo que llevó a Debbie, quien había pasado la mayor parte de su vida intentando mantenerse al margen, de nuevo al centro de la controversia mediática. Mientras el mundo seguía buscando respuestas sobre la repentina muerte de Michael Jackson, la atención se centró en su hija Paris, quien apenas era adolescente. Los medios la persiguieron con una obsesión implacable, capturando cada gesto, cada palabra, cada sombra de tristeza. Fue entonces cuando el dolor acumulado estalló. En 2013, Paris Jackson intentó suicidarse. Debbie, quien hasta ese momento había mantenido contacto esporádico con su hija, reapareció en su vida. Fue un reencuentro forzado por el caos, pero también una oportunidad para reconstruir lo que nunca tuvieron,
una verdadera relación. Durante el juicio que enfrentó la familia Jackson contra la promotora AEG, acusada de contratar negligentemente al médico que administró la dosis fatal de Propofol, Debbie subió al estrado por primera vez y habló públicamente, no solo como exesposa del difunto ídolo, sino también como madre. Relató con franqueza el devastador impacto que la pérdida de Michael tuvo en Paris. «Casi pierdo a mi hija», confesó con la voz entrecortada. No cree tener una razón para seguir viviendo. Su testimonio conmovió a la audiencia. Durante años, Debbie había sido retratada como una figura secundaria, incluso irrelevante, pero en ese momento frente a jueces y periodistas se convirtió en algo más, una madre desesperada por salvar a su hija. En medio del juicio, Debbie dijo que su vínculo con Paris apenas comenzaba a forjarse. Hablaban a menudo, compartían fines de semana e intentaban recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, su relación con Prince, su hijo mayor, era diferente. Cuando se le preguntó al respecto, respondió con una sinceridad desconcertante. «No nos odiamos, si es eso lo que quieres saber, pero no tenemos una conexión profunda. Estoy más unida a mi hija». Durante los años de formación de Paris, Debbie era una completa desconocida. La joven admitiría más tarde en una entrevista con la revista Rolling Stone que de niña su madre no existía para ella. No fue hasta que tuvo la edad suficiente para comprender que ningún hombre podía dar a luz a un hijo que comenzó a cuestionar sus orígenes. Le preguntaba a su padre, «¿Cómo se llama mi madre?», y él simplemente respondía, «Debbie», sin más explicaciones. Fue después de la muerte de Michael que Paris buscó en internet quién era realmente su madre. Cuando finalmente se reencontraron, Paris tenía 13 años. Hasta entonces, la dinámica entre ellas no era la típica relación madre-hija. Habían pasado muchas cosas, muchos silencios. Tuve muchas figuras maternas en mi vida, confesó Paris. Pero cuando llegó mi madre, ya no buscaba una madre. Ahora somos más como dos adultos que se están conociendo. Después de su intento de suicidio, Debbie mantuvo una relación cercana, publicando mensajes en redes sociales, agradeciendo a quienes le enviaban apoyo y oraciones. En uno de sus tweets escribió, «Mi hija es fuerte, igual que su padre». Durante un tiempo incluso consideró pedir la custodia de Paris, temiendo que la situación familiar no fuera la más estable. Aunque finalmente desistió, le aseguró a su hija que haría todo lo posible por su bienestar. Esta determinación, sin embargo, también estuvo presente en momentos anteriores. Se sabe que, tras el nacimiento de Prince, Debbie recibió alrededor de $8 millones y una pensión anual de casi $1 millón a cambio de renunciar voluntariamente a su patria potestad. No era la primera vez que consideraba involucrarse en la vida de los hijos de Michael, solo para luego desistir. Tras la muerte del cantante, circularon rumores de que buscaba una compensación económica adicional de $4 millones para mantenerse al margen del conflicto por la custodia. Su equipo legal lo negó categóricamente, pero filtraciones posteriores pintaron un panorama más complejo. En uno de los correos electrónicos que supuestamente envió a una amiga, Debbie escribió una frase brutal. «Si quisiera tener hijos, de ninguna manera, pero está bien decir que sí». Esta afirmación, de ser cierta, revela una verdad incómoda, que su apego a la maternidad nunca fue convencional, que su papel en la vida de Prince y Paris se forjó más por decisiones tomadas en el calor del momento que por instinto. Pero también revela el lado más humano de toda esta historia, la contradicción, la lucha interna de una mujer invisibilizada, juzgada por no ser lo suficientemente glamurosa, por no encajar en el molde de la esposa de una superestrella, y que aún cargaba con el peso de un arreglo imposible. La historia dio un giro inesperado cuando Debbie anunció su compromiso en 2014. Tras años de reserva, sorprendió al mundo al revelar que se casaría con Mark Sheffield, ex videógrafo de Neverland y miembro del círculo íntimo de Michael. Esta noticia desorientó a muchos, no solo por la identidad del novio, sino también por su pasado. Mark Sheffield no era un desconocido en el círculo de Michael Jackson. Durante años, colaboró estrechamente con el artista, colaborando en varios proyectos y grabaciones en el rancho de Neverland. Su nombre incluso apareció entre las dedicatorias del álbum Invincible, publicado en 2001. Sin embargo, su relación se rompió años antes de la muerte de Jackson, después de que se revelara una parte de la vida de Sheffield que muchos desconocían: su pasado como director de cine para adultos bajo el seudónimo de Mark Fredericks. Cuando se hizo público el compromiso, no tardaron en sentar las alarmas. La prensa desenterró con avidez su historia y muchos comenzaron a preguntarse si Debbie estaba tomando decisiones controvertidas de nuevo. Sheffield enfrentó las preguntas, admitió abiertamente su historia y dijo que no tenía nada que ocultar. Afirmó que su relación con Debbie era genuina y aseguró que seguían siendo amigos incluso después de que su relación profesional con Michael terminara, creyendo que Jackson la habría aprobado. Pero el daño mediático ya estaba hecho.
En medio del ruido, Debbie Rowe se enfrentaba a una batalla mucho más importante. En 2016, anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama. Ya se había sometido a una cirugía para extirparle un tumor y estaba comenzando un tratamiento de quimioterapia. La noticia conmovió a quienes aún la recordaban solo por su conexión con Jackson, pero esta vez la narrativa era diferente. Ya no era la madre distante, la esposa accidental, ni la figura silenciada. Era una mujer que enfrentaba la enfermedad con una fuerza inesperada. Paris respondió con un gesto conmovedor. Publicó una foto suya abrazando la cabeza rapada de su madre, una imagen poderosa que reflejaba el vínculo que, a pesar de todos los obstáculos, seguía creciendo. En una entrevista, Debbie explicó que decidió raparse el pelo antes de que la quimioterapia se lo hiciera. Eligió una peluca y le puso nombre, Úrsula. Se permitió reír incluso en medio del miedo. La quimioterapia hace todo lo posible por quitarte la feminidad, pero lo que muchos no entienden es que, aunque pierda el pelo, sigo siendo una mujer, sigo siendo yo, y sobre todo sigo siendo humana. Durante este tiempo su familia la apoyó. Prince, su hijo, mantuvo informados a sus seguidores a través de las redes sociales. La lucha contra el cáncer no solo redefinió su imagen pública, sino que también le devolvió la intimidad con sus hijos. En enero de 2017, tras meses de tratamientos agresivos, Debbie completó su ciclo de quimioterapia. Lo hizo con la dignidad de quien tocó fondo y, sin embargo, decidió levantarse. En lugar de aislarse, afrontó la enfermedad con determinación, compartiendo su proceso como una forma de empoderamiento y visibilidad. Un año después, en 2018, se la vio paseando con amigos en Palmdale, California. Aunque no hubo confirmación oficial de su estado de salud, era evidente que estaba más fuerte, más tranquila y en paz. Finalmente, en una entrevista posterior, ella misma confirmó lo que muchos esperaban. Estaba en remisión. Debbie había superado uno de los capítulos más oscuros de su vida y ya no tenía nada que demostrarle a nadie. La Debbie Rowe de hoy dista mucho de la joven que aceptó la maternidad sin estar segura de querer serlo, que firmó papeles para desaparecer del radar público y que, durante años, quedó relegada a un segundo plano en el drama de Michael Jackson. Hoy en día, Debbie vive una vida tranquila y apacible en su Painted Desert Ranch, un rancho de caballos en el desierto de California entre Palmdale y Lancaster. Está a solo 1 hora de donde vive su hija, Paris, y ambas mantienen una relación cada vez más estrecha. Paris, ahora una talentosa artista, continúa con su pareja Gabriel Glenn formando el dúo musical The Soundflowers. Debbie ha asistido a los conciertos de su hija, siempre orgullosa y relajada. En uno de estos eventos se la vio interactuando con músicos como Chris Brown, algo impensable años atrás. Gabriel es un buen chico, comentó, mostrando su felicidad por su hija. Paris está en un buen momento, encontrando su voz, y eso es todo lo que una madre podría desear. El camino de Debbie estuvo lleno de desafíos, decisiones difíciles y momentos de silencio, pero también de una fuerza serena y resiliente. A pesar de todo, nunca desapareció del todo. Observaba desde lejos, se callaba cuando era necesario y se levantaba discretamente. En un mundo donde todo es consumido rápidamente por los medios, su historia es excepcional. La de una mujer que lo sabía todo, pero eligió guardar silencio. Hoy, en el silencio del desierto, su vida gira en torno a caballos, mañanas tranquilas y visitas ocasionales desde París. Los escándalos, las entrevistas tensas y las disputas legales quedaron atrás. El nombre que la asociaba con un destino que no era el suyo ya no la define. Desde la distancia, observa a su hija destacarse en la música, como una artista sensible y rebelde, con una voz que transmite todo lo que Paris no pudo expresar en su infancia. El vínculo entre ellas, aunque tardío, es genuino. Se hablan, se entienden sin lugar a exigencias ni justificaciones. Paris no buscaba una figura materna tradicional, pero encontró en Debbie una compañera de vida, una presencia importante, aunque tardíamente. Debbie dejó tras de sí la imagen de una mujer reducida a un rol, que se sacrificó, que desapareció, que permaneció al margen de uno de los mayores imperios mediáticos. Pero cuando ella misma cuenta su historia, revela algo más humano. No fue ni víctima ni estratega. Fue alguien que tomó decisiones difíciles, impulsada por el amor, el miedo y a menudo la incertidumbre. Este retrato imperfecto y contradictorio es el valor de su historia. Porque durante años lo que cayó no fue solo para proteger a Michael Jackson, sino para protegerse de las críticas, las miradas y la implacable maquinaria mediática. El silencio de Debbie fue resistencia, pero también dolor.
Cuando finalmente habló, no fue por venganza ni por dinero, sino porque su cuerpo ya no podía guardar secretos. El cáncer, la proximidad de la muerte, la reconciliación con su hija y la fragilidad de la vida la hicieron abrirse. Lo que reveló no fue un escándalo, sino una cruda verdad, una historia íntima que nunca pretendió entretener. Y aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, como quién era su verdadero padre biológico o si era feliz en su matrimonio, Debbie logró lo que siempre deseó. Una vida sencilla, marcada por la serenidad que acompaña la pérdida y la supervivencia. En un mundo donde la fama borra lo humano, Debbie Rowe se convierte en una excepción, no por lo que dijo, sino por lo que vivió. Aunque fue un personaje secundario en la historia de Michael Jackson, tuvo su propia trayectoria. Su tiempo en su vida no se limitó a un contrato ni a 2 hijos. Se puede resumir en una frase que le dijo a una amiga y que ahora cobra sentido. Nunca quise ser famosa, solo quería estar cerca de él porque nadie lo entendía como yo. Esta cercanía, sin título ni nombre, fue suficiente para sustentar una historia que el mundo aún intenta comprender. Hoy, al verla en su rancho, acariciando a los caballos bajo el atardecer, entendemos algo fundamental. Hay verdades que duelen más cuando se callan, y que a veces el mayor acto de amor es finalmente decir en silencio lo que tanto nos ha destrozado. Si disfrutaste conociendo esta compleja y conmovedora historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.